Buenos días. Vamos a dar comienzo al curso que tenemos preparado hoy sobre planeación fiscal para inversores latinos en el mercado inmobiliario americano. Antes que nada, quiero presentarme. Mi nombre es Manuel Candal. Trabajo para la firma Candal Advisors Group, que somos una firma global que tiene presencia en Estados Unidos, en Venezuela y en España, y nos dedicamos, entre otras cosas, a asesorar inversores extranjeros que quieren hacer inversiones en los Estados Unidos de Norteamérica. Un poco la tabla de contenido que tenemos para nuestro curso hoy vamos a hablar de un objetivo general que es comprender y optimizar los aspectos fiscales de inversiones inmobiliarias en los Estados Unidos, y vamos a ver aspectos y temas como tipos de estructuras de propiedad que normalmente son recomendadas para esos efectos, impuestos aplicables, las estructuras corporativas más utilizadas, las estrategias para minimizar la carga fiscal dentro del periodo en que se realice la inversión y que se mantenga la inversión. Y vamos a hablar un poco sobre declaraciones de impuesto y cumplimiento para las principales estructuras. Poco como les comentaba, bueno, nuestros servicios están muy focalizados en estas tres jurisdicciones a todo lo que es el tema de asesoría fiscal internacional, contabilidad, todo lo que tiene que ver con estructuración corporativa y patrimonial, y también trabajamos con todos los aspectos referentes a planificación fiscal internacional, precios de transferencia, y un poco vemos también todo lo que es el tema de estructuración patrimonial utilizando figuras que son conocidas por inversores extranjeros y americanos, como son fundaciones privadas para los extranjeros y trust para los residentes o ciudadanos americanos. Tenemos más de 18 años ya a nivel global ayudando a inversores extranjeros y a familias empresarias en todo lo que es el tema de planificación, de cumplimiento contable, fiscal y legal, y todo lo que tiene que ver con estructuración patrimonial. Poco como hablábamos anteriormente, el objetivo del curso va a ser proporcionar herramientas para una planificación fiscal eficiente para este tipo de inversión específicamente, ayudar a reducir riesgos fiscales para inversores extranjeros y conocer de primera mano cuáles son los impuestos que van a afectar a esa inversión si es, en este caso, poseída directa o indirectamente por extranjeros. En cuanto a los tipos de estructura de propiedad que normalmente uno ve en el mercado de inversión inmobiliaria para extranjeros, es la propiedad individual. Es el típico caso de una persona natural o de una familia que quiera hacer una inversión en un inmueble en los Estados Unidos, o bien para propósitos de utilizarlo personalmente, o bien para propósitos de inversión y de renta. Y normalmente en este tipo de estructura, pues la pareja, los esposos, o en este caso uno de ellos, pues hace la adquisición del inmueble a título personal, con lo cual es mucho más sencillo que estar pensando en hacer alguna estructura legal que puede ser, de hecho, como lo vamos a ver más adelante, multijurisdicción, y es mucho más sencillo poder hacer la compra a nivel individual, a nivel personal. Pero vamos a ver más adelante cuáles son los inconvenientes desde un punto de vista fiscal en distintos estadios de la inversión. Adicionalmente, el comprar una propiedad a título personal, sobre todo en los Estados Unidos, conlleva ciertos riesgos de responsabilidad personal, además de una mayor carga fiscal, pero desde un punto de vista legal, pues puede estar el patrimonio de la persona adquiriente, puede estar más sujeto, en este caso, a algún riesgo legal si algo llegase a pasar dentro de la propiedad, que a lo mejor algún contratista esté haciendo algún trabajo y sufra, vamos a decir así, algún tipo de inconveniente, algún tipo de accidente, pues normalmente
los que van a ser sujetos demandados en ese caso van a ser los dueños de la casa a título personal, con lo cual cualquier reclamación podrá ir en contra del patrimonio de esos dueños. Por eso es que normalmente, ya aparte de todo lo que pueden ser temas fiscales, desde un punto de vista de protección legal, es ampliamente utilizado en los Estados Unidos que una vivienda, que un inmueble esté en este caso poseído por una compañía limitada, que sería un Limited Liability Company, como se denomina aquí, o por corporaciones C, en este caso, que son como las compañías anónimas o las sociedades anónimas que conocemos en nuestros países. Pero definitivamente el Limited Liability Company, por su, vamos a decir así, por su simpleza y por su protección legal, es uno de los preferidos cuando uno habla de tratar de proteger, en este caso, riesgos legales. Una de las cosas importantes de un punto de vista fiscal que hay que mencionar es que estas dos tipos de entidades tienen un régimen fiscal totalmente distinto. Por ejemplo, las Limited Liability Companies, las compañías limitadas, por default, en este caso, son tratadas como entidades transparentes, es decir, como que fiscalmente no existen y es como si fuese el dueño de la compañía limitada el que tendría que soportar la carga fiscal por cualquier pago de impuesto que se tenga que hacer a la renta de ese activo o generado por ese activo. No así las corporaciones, que son lo que se denominan acá los C Corps, que son entidades totalmente separadas a sus dueños desde un punto de vista fiscal y son ellas las que están obligadas, en este caso, a satisfacer cualquier pago de impuesto por cualquier renta obtenida por activos que sean propiedad de esa C Corp. Hay una diferencia, sobre todo cuando hablamos de planificación fiscal internacional, muy importante, que si uno quisiera tratar de ver y de aprovechar beneficios para evitar la doble tributación, pues en la compañía limitada, pues no vamos a tener en este caso que nuestra inversión americana pueda estar sujeta a cualquier beneficio que establezca cualquier tratado para evitar doble tributación americano, porque se entiende de que es una entidad transparente que no tiene, vamos a llamar así, no tiene fiscalmente independencia de sus dueños, a diferencia de las corporaciones C, que sí son entidades residentes y que sí pudieran tomar de haberlo algún beneficio de algún tratado para evitar doble tributación entre los Estados Unidos y cualquier otra jurisdicción, por ejemplo, la jurisdicción donde sus dueños son residentes fiscales. Yendo un poco más en detalle de los tipos de entidades legales, las LLC, que son las entidades limitadas, son estructuras empresariales flexibles que combinan características de compañías, pero a nivel fiscal son tratadas como entidades transparentes, como lo comentamos anteriormente. Las C Corps, que también lo comentamos anteriormente, que son nuestras compañías o sociedades anónimas, son entidades legales separadas y sí son contribuyentes directamente y califican como residentes, como entidades residentes fiscales en los Estados Unidos. Luego tenemos otro tipo de entidad que son los partnerships, que son las entidades, vamos a llamar así, las comanditas que tenemos en nuestros países, que son entidades formadas por más de dos personas, son normalmente entidades limitadas y desde un punto de vista fiscal son tratadas también como las LLCs por default, que son tratadas como entidades transparentes. Es decir, que no pagan impuesto en cabeza de la entidad, sino que cualquier ganancia o cualquier pérdida se tiene que distribuir, se tiene que asignar a sus socios, que son llamados miembros, y esos miembros son los que tienen la obligación de pagar cualquier impuesto por cualquier actividad que haya realizado, en este caso, el partnership. Desde un punto de vista de la definición de inversores extranjeros, tenemos las personas naturales no residentes, pero también tenemos las personas jurídicas extranjeras. Y un poco vamos a estar hablando
que por sus siglas FC son Foreign Companies, que vamos a ver un poco en detalle cómo esos dos tipos de inversores van a ser tratados desde un punto de vista fiscal en Estados Unidos. Las personas naturales no residentes son personas naturales que no residen en los Estados Unidos, que no tienen residencia permanente en los Estados Unidos, por supuesto que no son ciudadanos de los Estados Unidos, y nosotros para los efectos de poder definir quiénes califican en determinado ejercicio fiscal como residentes fiscales americanos, se tiene en este caso varios test que se tiene que hacer. Uno de ellos es el de la presencia sustancial, que representa si la persona ha estado físicamente en los Estados Unidos por menos de 31 días dentro del año del curso. Y también se tiene que hacer un test que es la regla de los 183 días, que el individuo no cumple con esta regla de los 183 días, calculando en este caso ese periodo de la forma siguiente. Se determinan cuántos días, por ejemplo, si vamos a determinar si una persona es residente en el año 2024, normalmente uno tiene que verificar que por lo menos 31 días haya estado dentro de Estados Unidos, que ese es el test de la presencia sustancial, y luego tiene que ir a la regla de los 183 días para ver si esa persona estuvo dentro de este test por lo menos 183 días en un periodo, en una ventana de 3 años. ¿Ok? ¿Y cómo se calcula? Si lo vamos a determinar para el año 2024, tenemos que verificar cuántos días efectivamente estuvo en el año 2024, y recuerden que el día en que uno entra a los Estados Unidos y uno sale a los Estados Unidos se computa como un día completo, ¿ok? Tenemos que ir al ejercicio inmediatamente anterior, y de esos días que estuvimos físicamente en los Estados Unidos tenemos que computar un tercio. Es decir, que si yo en el año 2024 estuve 50 días y en el año 2023 yo estuve 60 días, yo voy a computar un tercio de esos 60 días, lo cual resulta en 20 días adicionales. Y si yo en el año inmediatamente anterior al 2023, quiere decir en el año 2022, yo estuve 60 días también, yo para los efectos del cómputo voy a tomar un sexto de esos 60 días, quiere decir que voy a computar 10 días. Entonces, si yo sumo los tres cómputos para la ventana de los 3 años, 40 más 20 más 10, veo que tengo 70 días bajo este cálculo, que no excede los 183 días, con lo cual no calificaría como residente fiscal. Pero si haciendo el cálculo de acuerdo a los días, pues tengo o cumplo con el tener 183 días, ahí tendría una situación que por estos test vamos a ser considerados como residentes fiscales en los Estados Unidos para ese ejercicio fiscal que lo estamos viendo, y tendríamos que analizar un poco la existencia de tratados para evitar doble tributación entre los Estados Unidos y el país de residencia de la persona que estamos viendo para ese cálculo, para ver qué otros elementos podríamos llegar a utilizar para no aplicar lo que sería el concepto de residencia fiscal americana desde un punto de vista fiscal, que dentro de una de las cosas bien importantes es que recuerden que el residente fiscal americano, igual que el residente fiscal en cualquier país, normalmente tiene que declarar su renta global, su renta mundial. Entonces, claro, el cuidar para un inversor extranjero la no residencia fiscal es un elemento sumamente importante. Luego tenemos las personas jurídicas extranjeras. Las personas jurídicas extranjeras son aquellas entidades legales, sin importar qué tipo de entidad es, que ha sido incorporada en o sea, fuera de los Estados Unidos, en cualquier país fuera de los Estados Unidos. Eso puede incluir cualquier tipo, como les digo, de entidad legal, corporaciones, sociedades, fideicomisos y cualquier otro tipo de vehículo legal a través del cual se puedan realizar inversiones. Estas personas están sujetas a reglas fiscales específicas
para determinar su obligación fiscal o no en los Estados Unidos. Luego, otro aspecto importante en cuanto a las entidades legales americanas es dónde incorporarlas, ¿ok? Normalmente yo siempre al inversionista extranjero que viene a hacer una inversión en los Estados Unidos, le recomiendo que si va a realizar una inversión inmobiliaria en Florida, constituya una empresa de la Florida. Si va a realizar una inversión inmobiliaria en Nueva York, que constituya la compañía en Nueva York, pero lo que sí es cierto es que igualmente esa es una recomendación. No obstante, yo puedo tener una compañía de Delaware o puedo tener una compañía de cualquier otro estado para poder hacer una inversión en una inversión inmobiliaria, por ejemplo, en la Florida. El tema de constituirla dentro del Estado es más un tema de si se tiene que abrir una cuenta bancaria o cosas así que normalmente muchas instituciones financieras siempre obligan, vamos a llamar así por política, a que la empresa esté constituida en el estado donde se está abriendo la cuenta y que a lo mejor los funcionarios del banco pues puedan tener acceso a lo que son los documentos de incorporación, incluso a través de portales como son el portal de corporaciones de la Florida. Pero no es algo obligatorio. Yo puedo tener una entidad de Wyoming. De hecho, yo tengo clientes que hemos constituido, sobre todo por confidencialidad, una entidad en Wyoming, pero hemos invertido y tenemos la propiedad de una propiedad inmobiliaria en la Florida. La diferencia entre estas tres jurisdicciones, vamos a llamar así, una de las diferencias importantes es el tema de confidencialidad. Por ejemplo, yo en la Florida puedo entrar públicamente al website del Departamento de Corporaciones de la Florida, que es el Zombies, y yo puedo tener acceso a todo lo que son los documentos de incorporación que normalmente no reflejan quiénes son los accionistas, pero sí puedo saber en tiempo real quiénes son los directores, quiénes son los gerentes, quiénes son el presidente o el vicepresidente o cualquier funcionario de la compañía. En el caso de Delaware, es más complicado tener esa información, no es una información pública. No obstante, sí se tiene que reflejar o se tiene que hacer el disclosure, en este caso, ante el Estado de quiénes son los últimos beneficiarios. Y en el caso de Wyoming, no hay ninguna, vamos a llamar así, no hay ningún website público que yo pueda obtener esa información y en comparación incluso con Delaware todavía tiene un grado más de confidencialidad porque la divulgación de los datos de los últimos beneficiarios no se tiene que hacer a nivel de Estado, sino que se tiene que hacer a nivel de la entidad que incorpora la compañía, por lo cual ahí esa información a nivel, digamos, del incorporador se mantiene todavía, digamos, un poco más confidencial, aunque sabemos que, por ejemplo, para propósitos corporativos, todas las entidades americanas tienen que hacer un registro inicial ante un organismo que por sus siglas se llama el FinCEN, que es, digamos, una organización que controla todo lo que es el crimen financiero y todas las entidades legales americanas tienen que registrarse y tienen que divulgar quiénes son los últimos beneficiarios. Ok, vamos a hablar un poco ahora sobre lo que son los impuestos aplicables. Y vamos a hablar de los que impactan realmente o al inversor o a la propia inversión inmobiliaria. Por un lado tenemos el impuesto sobre la renta, que es el US Income Tax, y ahí básicamente tenemos dos tipos de ganancia que se tienen que reportar a distintos niveles, pero que se tienen que reportar, que son las rentas inmobiliarias, porque yo tengo una inversión inmobiliaria y la tengo arrendada y recibo arrendamientos mensualmente durante el año, o las ganancias de capital en la venta de esos activos inmobiliarios. Yo compré una propiedad en 100 y resulta ser que 3 años después o un año después o 5 meses después la vendo por un mayor valor y obtengo una ganancia de capital o puedo también tener una pérdida de capital.
pero esas son transacciones que desde un punto de vista de impuestos sobre la renta van a tener que ser reportadas y pueden originar pago de impuestos. Las personas naturales no residentes, así como las compañías extranjeras que sean propiedad de inmuebles en los Estados Unidos, están sujetos en este caso a reportar sus ganancias o pérdidas por concepto de renta, por concepto de alquiler o las ganancias y pérdidas en la venta de inmuebles. Y cuando estamos hablando de las rentas inmobiliarias o cuando estamos hablando de ganancias a corto plazo, las personas naturales extranjeras están sujetos a un tipo de impuesto que tiene que estar determinado en una declaración que ellos tienen que presentar a nivel fiscal de un 10% a un 37%. Esto va a depender del nivel de ingreso que se obtenga en la venta del inmueble. Y cuando estamos hablando de compañías extranjeras, pues está limitado, como las corporaciones americanas, al 21% de impuestos. Igualmente, las ganancias de capital a largo plazo, que tienen un tratamiento específico y mucho más ventajoso que cuando son ganancias de capital a corto plazo. En el caso de las personas naturales, el impuesto puede ir de un 5% a un 20%, y corto plazo y largo plazo significa: corto plazo es dentro de un año, largo plazo es más de un año. Quiere decir que si yo compré el inmueble en una fecha y lo vendí un año y medio después, ya esa ganancia de capital reputaría como una ganancia a largo plazo. Y para el caso de las compañías extranjeras, pues siempre se va a mantener la misma tasa, por lo menos hasta la actualidad. Vamos a ver si hay alguna reforma tributaria que pudiera modificar esto con la nueva administración americana. Pero en el caso de las ganancias a largo plazo, igualmente para las compañías extranjeras van a estar sujetas a la misma tasa de impuesto corporativa, que es del 21%. Luego tenemos otro impuesto que para las personas naturales no residentes es importante planificar, que es el impuesto sucesoral, que es el que se denomina en los Estados Unidos el US State Tax. Este impuesto grava la transmisión patrimonial sujeta, en este caso, a este impuesto cuando se hace con activos situados en los Estados Unidos, y en este caso cuando se realiza por el fallecimiento del propietario, transfiriendo la propiedad a sus sucesores. Quiere decir que es el típico impuesto sucesoral que nosotros conocemos en nuestros países. Lo único que este impuesto sucesoral le es aplicable a las personas naturales no residentes cuando tengan activos en Estados Unidos que van a estar sujetos a este impuesto. El tipo impositivo de este impuesto, ¿ok? Puede ser superior al 40%, también un poco dependiendo de lo que es el valor de mercado de los activos que se están transfiriendo a nivel de la sucesión para las personas naturales, no estando sujetos solamente los primeros $60,000 de el valor de mercado de esos activos. ¿Qué quiere decir esto? Si una persona natural no residente compra un activo inmobiliario en los Estados Unidos de $1,000,000 y realmente esa persona fallece y ese inmueble va a ser, en este caso, va a ser legado a sus sucesores, esposa e hijos, por ejemplo, ese $1,000,000, poniendo de que es el valor de mercado en el momento del fallecimiento de esa persona natural, va a quedar sujeta a este impuesto, al US State Tax, que vamos a poner para efectos prácticos que la tarifa aplicable por ese nivel de patrimonio sea el 40%, pero el millón va a tener una exención de base de los primeros 60,000. Quiere decir que no se va a grabar el millón completamente, sino que se van a grabar 940,000. Pero cuando hablamos de 940,000 por el 40%, es una cantidad considerable. Y adicionalmente, el tener que presentar la declaración de impuestos y esperar la certificación de que se recibió la declaración, de que se procesó y que ya la sucesión está, vamos a llamar así, clear, está
en buen standing, pues eso nos va a paralizar cualquier potencial movimiento que se quiera hacer con ese inmueble, por ejemplo, si se quisiera llegar a vender. Entonces, claro, estar lidiando con este impuesto en un caso como el que estamos hablando no es ni mucho menos, digamos, apropiado o interesante, por lo que vale la pena hacer el análisis de cómo planificarse para poder eliminar completamente o reducir la exposición de este impuesto. Las personas jurídicas, las compañías extranjeras, no están sujetas a este impuesto sucesoral porque las compañías extranjeras no mueren. Muere el dueño, pero no la compañía extranjera como tal. ¿Cuáles son las ganancias que se tienen que gravar con el impuesto sobre la renta? Un poco como hablamos, sobre todo para el tipo de inversionista que quiere comprar una propiedad, pero la quiere hacer como negocio. Es decir, quiero comprar un apartamento, quiero comprar una propiedad multifamiliar, por ejemplo, para arrendarlo. Y cuando yo lo arriendo, yo obtengo rentas, ingresos por arrendamiento, pero tengo una cantidad de gastos que son inherentes a la actividad que fiscalmente me reducen la ganancia que tengo que reportar para propósitos de impuestos sobre la renta de income tax en Estados Unidos. Entonces tenemos que los gastos que normalmente para este tipo de operaciones se pueden deducir fiscalmente son las depreciaciones, y vamos a ver cómo se calcula la depreciación, las comisiones de real estate brokers, de todo lo que son los agentes que se encargan de arrendar la propiedad por cuenta nuestra. Normalmente, para que tengan una idea, la comisión promedio para un apartamento o una inversión que se arrienda es de un mes de renta. ¿Ok? Entonces, esa comisión puede ser deducible fiscalmente. Luego tenemos los mantenimientos y las reparaciones de las propiedades que se están arrendando. Tenemos los costos de los condominios. Eso normalmente aplica para condominios que tienen una asociación adecuadamente establecida. Después tenemos cualquier pago de interés hipotecario, cualquier interés sobre un mortgage que se pueda tener para la adquisición de esa propiedad. Luego tenemos los impuestos de la propiedad, que son bastante significativos en todas las ciudades y en todos los, vamos a decir así, los condados. Y eso es como nosotros teníamos en el pasado y lo seguimos teniendo en nuestros países, que bueno, en algunos de los países se llama como derecho de frente, impuesto inmobiliario. Luego tenemos los servicios públicos normales que se puedan estar generando dependiendo del tipo de arrendamiento que hagamos. Normalmente los arrendatarios de propiedades arrendadas son responsables, en este caso, de pagar por su electricidad y por su agua y por sus servicios públicos y de ellos contratar directamente con los proveedores de estos servicios esos mismos servicios, pero en algunos casos a lo mejor el propietario paga por ellos y después se los cobra. En este caso, esos servicios públicos pues van a ser deducibles fiscalmente. Luego tenemos honorarios contables y legales y tenemos cualquier otro gasto que sea normal y necesario con la actividad. Por ejemplo, si el propietario viene un par de veces para Estados Unidos para poder examinar cómo está el contrato y cómo está yendo el contrato de arrendamiento y la propiedad, y quiere hablar con su broker un poco para entender cuáles van a ser los próximos pasos o cuáles van a ser los próximos elementos, digamos, con esa propiedad, si a lo mejor se va a vender, si hay oportunidad de venta para la misma. Bueno, un poco para asesorarse en esa materia. Esos gastos, si son normales y necesarios en cuanto a su cuantía, sobre todo, pues pueden ser considerados como fiscalmente deducibles. Claro, hay algunos elementos que hay que tener en cuenta de soporte, pero es factible hacerlo. En cuanto a la depreciación, que la depreciación es un gasto, vamos a llamar así, deducible y es un gasto contable también, pero que no afecta el flujo de caja de la inversión. Cuando es una inversión inmobiliaria para residencia, se puede depreciar
bajo el método de línea recta con una vida útil probable de 27,5 años. Y en el caso de que sean inversiones comerciales, quiere decir a lo mejor algún comercio, alguna tienda que se tenga, pues se puede depreciar en un plazo de hasta 39 años. Estos, vamos a llamar así, esta depreciación nos va a impactar positivamente lo que son los economics de la inversión, porque vamos a tener una ganancia desde un punto de vista fiscal menor, que nos va a disminuir el pago del impuesto, pero que no nos está originando una deducción o una erogación desde un punto de vista de flujo de caja. En Estados Unidos, y esta es una normativa que aplica sobre todo para propietarios extranjeros de propiedades inmobiliarias en los Estados Unidos, tenemos una ley que se llama el Foreign Investment in Real Property Tax Act, que normalmente la gente lo reconoce como el FIRPTA, que es una retención que en el momento de la venta de un inmueble tiene que hacer el comprador sobre el precio de venta y se la tiene que efectuar al vendedor. Quiere decir que si yo soy extranjero y yo tengo una propiedad, por poner un ejemplo, que me costó $1 millón y yo la estoy vendiendo en $2 millones, ¿ok? Y el comprador reconoce que yo soy extranjero, porque yo soy un propietario extranjero. Entonces, el comprador, a través, en este caso, de quien esté realizando el closing o la operación legal de compra-venta, me tiene que hacer una retención del 15% sobre el precio de venta. Es decir, sobre los 2 millones me va a efectuar una retención del 15%, que es un pago a cuenta. Yo tendré que mi flujo de caja se afecta porque yo ya no voy a recibir los $2 millones completamente, yo voy a recibir $2 millones menos la retención, que son $300,000, con lo cual termino recibiendo $1,700,000 y a mí me tocará presentar una última declaración de impuesto para poder determinar cuánto es la ganancia de ese año, que seguramente incluirá ganancias por rentas y ganancia de capital. Y si el monto, en este caso, que yo tengo que pagar de impuesto es menor a la retención que me hicieron, yo tendré un crédito fiscal que a través de la declaración que tengo que presentar, tengo que solicitar un reembolso de ese impuesto. Entonces, se han visto casos, por poner un ejemplo, que la retención es un monto X y a lo mejor la persona no tiene que pagar impuesto, porque a lo mejor el precio de venta es menor a lo que pudo ser el costo fiscal de adquisición, con lo cual me van a aplicar una retención de impuestos ya a sabiendas de que voy a tener una pérdida seguramente, voy a tener una ganancia fiscal muy pequeña. Entonces, la mejor estrategia aquí es tratar de estructurarse bien desde el inicio para que esa retención no sea aplicable. ¿Y cuándo no es aplicable? Cuando el propietario del inmueble califica como residente, en este caso de los Estados Unidos. Como estamos hablando de que la persona natural es no residente, pues tendríamos que hacerlo a través de alguna estructura que pudiera ser considerada como que el vendedor es residente fiscal americano. También tenemos que comentar que muchas de hay un camino que siempre se puede utilizar para no llegar en este caso a la retención, en el caso de que sean personas naturales no residentes, que es, bueno, primero, cuando la venta se hace por un monto menor a $300,000 y la persona que está comprando va a utilizar esta propiedad que estamos vendiendo para su vivienda principal, ahí no aplicaría retención, pero realmente el monto de $300,000 ya se ha quedado obsoleto, ya se ha quedado muy bajo. También existe una posibilidad de que antes de que se realice la venta, el vendedor pueda presentar con tiempo, unos 2 meses antes de realizar la venta, pueda presentar un formulario que es el 8288B,
donde nosotros solicitamos que no se aplique el 15% de retención o el 10% de retención para precios que estén entre, entre $300,000 y $500,000 y que nosotros podamos aportar dentro de ese formulario y toda la documentación que nos piden, que en el cálculo que nosotros hemos hecho preliminarmente, el impuesto que se estaría determinando es inferior o no existiría impuesto con relación a lo que es el monto de la retención que se va a aplicar. Es importante mencionar que para que la retención no aplique, este formulario tiene que concluir con una aprobación del IRS. Quiere decir que si yo 2 meses antes hago la aplicación y vamos a pensar positivamente que me lo van a aprobar, pero vamos a pensar que me lo aprueban a los 6 meses, ¿ok? Si yo hago la solicitud con 2 meses antes del cierre y yo hago el cierre, el closing agent, el agente que se esté dedicando a realizar el closing, va a tener retenido el monto de la retención aplicable. Y en el momento en que el vendedor pueda presentarle a ese closing agent ya la certificación de que el IRS le ha aprobado la no retención, le reintegraría los fondos. Si la aprobación no es positiva, si no es negativa, entonces lo que tendrá que hacer el closing agent es que el monto que ya él retuvo lo enterará ante el IRS, ante una oficina, digamos, de colección de impuestos, y esa retención entonces ya tendrá el vendedor que ver con su declaración final para solicitar un reintegro. Y créanme que con esta administración el tema del IRS se ha vuelto cada día un poquito más complicado porque hay falta de personal. Ya en el pasado había falta de personal, ahora eso estamos viéndolo como un poquito más complicado y todo lo que son, digamos, cumplimiento fiscal de extranjeros todavía es un poco más complicado porque hay menos gente que maneje esos procesos. Entonces, al igual que para el caso del impuesto sucesoral, el tener una estructura adecuada para no sujetarnos a estar, en este caso, sufriendo lo que es cómo manejar la retención del FIRPTA del 15%, siempre va a ser un elemento bien importante y bien efectivo. Este es el formulario que les hablaba, solamente para que lo tengan dentro del radar. En cuanto a los tratados tributarios, como estamos hablando de que estamos viendo inversiones mantenidas por extranjeros en los Estados Unidos, bueno, Estados Unidos tiene una cantidad de tratados para evitar doble tributación con varios países, dentro de los cuales, por ejemplo, por comentar algo, está el tratado para evitar doble tributación con Venezuela. Y así hay una cantidad de tratados adicionales que lo que se trata es de verificar la aplicación de los beneficios que otorgan estos tratados, sobre todo en transacciones que pueden cruzar fronteras. ¿Por qué? Porque si tenemos una compañía en los Estados Unidos y tenemos que decretar un dividendo a un inversionista que está en España o que está en Venezuela o que está en Chile, con los cuales se tiene tratado para evitar doble tributación, pues obligatoriamente tenemos que ver esos tratados para ver cuál es el beneficio y cuál es la reducción de la tasa impositiva frente a lo que se establece en la legislación americana. Al igual que también en materia, vamos a llamar así, de tributación, en algunos casos, pues también se le da la potestad de tributación al país de la residencia y no al país donde está el activo. Incluso hay algunos tratados para evitar doble tributación, como el de Canadá, que no solamente llegan al tema del impuesto sobre la renta, sino que también van al tema del impuesto sucesoral. En cuanto a los impuestos de la propiedad que hablábamos, son impuestos que dependen del valor de mercado, el valor catastral, vamos a llamar así, y la ubicación que tengan esos inmuebles y por supuesto que no hay un tipo impositivo fijo, eso depende de cada uno de los condados. Hay algunos que son más altos, hay algunos que son más bajos y son impuestos que se pagan normalmente anual.
de forma anual al final del ejercicio. ¿Cuáles son las estructuras que uno ve más corrientemente? Por ejemplo, la estructura que llamamos base. Una persona natural, no residente, extranjera, tiene una propiedad inmobiliaria en los Estados Unidos. Bueno, esa persona va a estar sujeta si la tiene arrendada y si la actividad del arrendamiento origina ganancia, esa persona va a tener que presentar una declaración anualmente. Va a tener que sacar previamente un número de identificación fiscal, que es lo que llamamos un ITIN number, un ITIN number. Y va a tener que pagar un impuesto que va a ir del 15% al 20% en el caso de venta del inmueble, o va a pagar un impuesto del 10 al 37% por la ganancia que tenga en el arrendamiento de la propiedad, o en el caso de que tenga una ganancia de capital a corto plazo, que es que yo compro hoy y vendo dentro de un periodo dentro de los 12 meses, que es poco usual, pero podría pasar. Adicionalmente, la persona natural no residente estaría sujeta al pago de impuestos de retención del 15%. Vamos a hablar de la tasa normal del 15% sobre el precio de venta si vende esa propiedad. No importa si origina una ganancia a corto o a largo plazo, no importa, el 15% tiene que aplicar. Y en el caso de que esa persona natural falleciera, pues se abre un proceso de sucesión donde además hay algunos temas legales que hay que tomar en cuenta porque también van a involucrar un proceso que nosotros llamamos el probate, que es demostrar que esa persona era la propietaria, la persona fallecida era la persona propietaria de ese inmueble y que los sucesores son sucesores reales de esa persona natural. Eso trae, digamos, pérdida de tiempo y también de honorarios, sobre todo honorarios, porque estamos hablando de que este trámite se hace en tribunales y en cortes, como llaman acá, y acá estamos hablando de que esta sucesión va a estar sujeta al pago también de un 40% de impuestos del US State Tax, sin gravar los primeros $60,000 sobre el valor de mercado de esa propiedad al momento en que fallezca la persona, y además que se congela hasta que la declaración y el pago del impuesto no se realice y no se emite el certificado del IRS. Esto es muy importante, porque no es ni siquiera que presento la declaración y ya puedo salir a vender mañana. No, tengo que presentar la declaración, pagar el impuesto y después solicitar formalmente el certificado de que la sucesión, vamos a llamar así, desde un punto de vista fiscal, está en cumplimiento. Luego tenemos algunas estructuras que tratan de, vamos a llamar así, manejar estos aspectos negativos. La primera estructura es, vamos a pensar de que la persona natural no residente, ¿ok? Crea una compañía americana y vamos a pensar de que sea una US Corp, un C Corp, que es una entidad totalmente distinta, ¿ok? Y esa C Corp es la que se encarga de comprar el inmueble que va a ser la inversión. Entonces, en el caso de la persona natural no residente, vamos a tener a través de la C Corp, vamos a tener que su nivel de impuesto es del 21%. ¿Por qué? Porque los C Corps, al menos hasta hoy, no sabemos qué va a venir en materia de reforma tributaria, aunque pareciera de que esa tarifa puede mantenerse o incluso pudiera reducirse un poco por todo lo que es la política económica que está siguiendo el nuevo gobierno, con lo cual la ganancia de capital a corto plazo, a largo plazo, por ejemplo, ganancias por arrendamientos, van a estar sujetas al pago del impuesto del 21%. Luego, si se hace una venta del inmueble, el C Corp hace una venta del inmueble, como el C Corp es un contribuyente residente en los Estados Unidos, no queda sujeta a la retención del FIRPTA. Quiere decir que la que tendrá que determinar la ganancia o la pérdida va a ser el C Corp,
pero adicionalmente el 15% de retención sobre el precio de venta no va a aplicar legalmente, con lo cual ya ahí tenemos una ventaja desde un punto de vista de flujo de caja. Y cuando nosotros, en este caso, cuando el propietario de la C Corp, en este caso, fallezca, va a tener que presentar una declaración del impuesto sucesoral, pero lo que va a tener que determinar es el patrimonio, el fair market value del patrimonio, no del inmueble, sino de la C Corp, de lo que llamamos el US Corp. Y el US Corp podría tener el activo también, pero puede tener a lo mejor una hipoteca. Entonces el patrimonio no es el fair market value del activo, sino de la hipoteca restando el valor del fair market value del activo adquirido. Pero fíjense que de todas maneras esta estructura nos ayuda bastante con todo lo que tiene que ver con el evitar el FIRTA, pero no nos evita completamente salir de lo que es el proceso de tener que presentar una declaración sucesoral. Luego tenemos el tipo de estructura número 2, que es un poco distinto porque es la misma estructura número 1, pero entre la persona natural y el C Corp, el US Corp que llamamos, le vamos a poner una entidad extranjera. Una entidad extranjera que podría ser una entidad que esté en el país de residencia de la persona natural o en alguna jurisdicción preferida que pudiéramos planificar adecuadamente con esa persona natural, por la conveniencia, digamos, que tenga dentro de su país de residencia. En ese caso, o en este caso, vamos a decir así, que los efectos se pueden anular, los efectos negativos se anulan completamente. ¿Por qué? Porque la persona natural, en este caso, no va a quedar sujeta a el US State Tax, que es el impuesto sucesoral, ya que si él fallece, él no va a ser el propietario directo de ningún activo en los Estados Unidos, ni del activo inmobiliario, ni de la US Corp, va a ser dueño de una compañía extranjera. La compañía americana va a quedar sujeta igualmente al pago del 21% sobre cualquier ganancia sujeta al pago de impuestos sobre la renta, pero tampoco va a estar sujeta al pago de la retención del FIRTA. Es decir, que en el momento en que se vende el inmueble, no le va a aplicar la retención del 15%, tendrá que determinar su ganancia, su pérdida, bajo los considerandos de ganancia gravable al 21% de tarifa flat y tendrá que pagar su impuesto y luego cuando ya va a distribuir finalmente lo que son las ganancias, ¿ok? Al vehículo extranjero, a la entidad extranjera, pues hará un dividendo en liquidación que con la legislación que tenemos actualmente, ese dividendo en liquidación no queda sujeto al pago de impuesto y a la retención de impuesto a nivel de la compañía americana. Luego tenemos como planificación de carga fiscal, tenemos el uso de las entidades legales domésticas y extranjeras, como lo estuvimos viendo como vimos anteriormente cuando explicamos las estructuras, y también hay estrategias que son de financiamiento que tienen que ver mucho con el apalancamiento, porque recuérdense que cualquier pasivo que nosotros tengamos para la adquisición de ese inmueble, pues nos va a originar unos intereses que desde un punto de vista fiscal los vamos a poder considerar como fiscalmente deducibles, además de que nos disminuye lo que sería el monto del patrimonio de la entidad ante cualquier riesgo de la aplicación del impuesto sucesoral. En cuanto a las declaraciones de impuesto, si una persona natural no residente tiene una inversión que está arrendada en los Estados Unidos, tiene que presentar anualmente una declaración que sería el Form 1040-NR como no residente, donde tiene que determinar la ganancia por la actividad de arrendamiento y pagar el impuesto que le corresponda bajo las tarifas que hablamos, que la máxima es de hasta el 37%. Y en el caso de que sean
los propietarios o corporaciones americanas o corporaciones extranjeras, pues tendrán igualmente que determinar su ganancia y determinar su impuesto y declararlo en las formas 1120, que es la declaración para corporaciones, o la 1120F, que es para las corporaciones extranjeras. En el caso de la persona natural, para presentar una declaración, lo primero que tiene que tener es un número de identificación fiscal para extranjeros, que es el ITIN, que eso se tiene que solicitar. En todos los casos, todas estas inversiones que estamos hablando necesitan de mantenerse a nivel de la persona natural o de compañías, necesitan tener una contabilidad ordenada de acuerdo a principios aplicables en los Estados Unidos, además de que tienen que tener todo el soporte documental de cada una de las operaciones, porque en el momento, por ponerles un ejemplo, que vayamos, que una persona natural no residente tenga un inmueble y lo va a vender, nosotros tenemos que enviar una serie de información documental para poder, por ejemplo, recuperar lo que sería esta retención del FIRTA, y eso tiene que obedecer y tiene que salir de una contabilidad ordenada y de una documentación de todas esas transacciones que se reflejan en la contabilidad, que sea, digamos, a satisfacción de la autoridad fiscal. La mejor recomendación que yo les puedo hacer acá, además de ofrecerles la asesoría para el acompañamiento completo en todo este proceso y en el mantenimiento anual que requiere, es que tienen que estar adecuadamente asesorados. Normalmente los brokers de real estate, hay algunos que son conscientes, hay otros que son muy inconscientes. Lo que les interesa es hacer la venta. Lo que les interesa es hacer lo más fácil posible. No, 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 cómprenlo a su nombre, pero no le hablan de toda la cantidad de elementos que tienen que tener en cuenta para planificar fiscalmente la operación mientras están en vida y cuando no están en vida. ¿Ok? Porque de lo que se trata también es tratar de no dejar problemas. Entonces, los brokers, los que nos ayudan a comprar o a vender, siempre lo que quieren es realizar la operación rápida y no, normalmente no dicen, es preferible que hables con un experto para que te estructures adecuadamente, para que sea la compañía o alguna de las estructuras legales de la estructura que se está implementando la que sea la adquiriente. Con lo cual, la mejor recomendación que les doy es cuando vayan a evaluar una inversión inmobiliaria en los Estados Unidos, primero asesórense y piensen que cualquier gasto que tengan que incurrir, en este caso, para poder estructurarse adecuadamente, no es un gasto, va a ser una inversión, va a ser un gasto incluso porque fiscalmente lo van a poder deducir, pero va a ser una inversión que ustedes están haciendo a futuro. Bueno, esto es lo que teníamos preparado para el día de hoy. No sé si quieren que tomemos a lo mejor unos 5 minutos para algunas preguntas y respuestas o algunas consideraciones que tengan. Podemos abrir el micrófono.